bienvenida a este nuevo año académico que se va a desarrollar el segundo año académico, ¿no? Entonces, según la currícula. Les damos la bienvenida a ustedes y el día lunes que se va a estar desarrollando el curso de homilética con el pastor Marcelino Cruz Leiva. Esperamos de que Dios esté ayudando tanto al pastor como a ustedes en este nuevo desafío, en este nuevo año, y esperamos también que se incorporen aún los hermanos que faltan, los que tienen que continuar y los nuevos que vengan, ¿no? Entonces, les doy la bienvenida en esta noche y dejo con ustedes ya a nuestro Marcelino para que empiece con su respectiva clase. Pastor. Amén. Dios le bendiga. Muy bien. Gloria a Dios. Saludarles a ustedes, amados hermanos, en el nombre del Señor. Y bueno, vamos a llevar el curso de homilética, homilética 1. La homilética tiene que ver con el arte de preparar sermones, ¿no? Cómo construir los sermones que debemos predicar. Al empezar, ¿qué será lo más importante? ¿La estructura del sermón o el predicador? ¿Qué será de mayor importancia, la preparación homilética o la calidad de vida, la calidad moral del predicador? Testimonio. Claro. Por eso en homilética 1, quizás a veces nosotros venimos en hoy voy a aprender rapidito a hacer y queremos lo práctico, queremos. Homilética 1, vamos a ver el fondo de nuestro sermón. Al empezar, quiero decirles que un sermón tiene un fondo y una forma. El fondo es lo que vamos a empezar a estudiar y poco a poco entraría a la forma. De tal manera que el fondo va a determinar la forma de presentación. Un mal fondo dará una mala forma, ineficaz. Por eso qué importante, ¿qué es el fondo? ¿A qué me refiero? Tu vida personal, tu comunión con Dios, tu estudio, tu análisis. Ya sabemos que, creo que con ustedes hemos llevado hermenéutica, ¿no? Un pastor tiene que interpretar bien la palabra de Dios, conocer las reglas de interpretación, tiene que tener un profundo estudio de la palabra. Todo eso es fundamental para la elaboración de un buen sermón. Su comunión con Dios, su oración, ¿no? Su dependencia, ese es el fondo de la predicación. A veces yo digo eso, la congregación no lo ve. Muchas veces la congregación ya tu bosquejo, tu presentación, eso ve. Pero no olvides, el éxito de tu estructura sermonaria, el éxito de tu predicación va a depender del fondo, de lo que tú hiciste antes de presentar a la iglesia, ¿no? Entonces, primero es el corazón del predicador. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Y luego vamos a aprender también la estructura. Ya la clase de sermones es en homilética 2, ¿no? Homilética 2. Así que vamos a orar para iniciar, hermanos, este curso. Vamos a pedir la dirección del Señor de una manera muy necesitada, porque sin Él dice la palabra que nada somos. Eterno Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus preciosas manos, Señor. Amado Espíritu Santo, la palabra dice que sin ti nada somos, Señor. Por eso queremos poner nuestro corazón, queremos poner este lugar, que tu presencia, Señor, nos guíe en todo momento, pues Él nos guiará a toda la verdad.
Bendícenos y haznos canales de bendición para tus hijos, para educar, Señor, en la preparación, en este curso de homilética. Lo ponemos en tus manos, Señor. Guíanos de acuerdo a tu voluntad. En Cristo nuestro Señor te pedimos. Amén. Amén. Muy bien, al director yo le envié ya el libro, el manual, no sé si les han alcanzado ya, no lo tienen todavía, ¿no? Al hermano yo ya la semana pasada no le envié ya el curso, ¿no? Seguramente les van a pasar. Sí. No todavía. Bueno. Claro, sí, en digital le he mandado yo. ¿No? Bien, vamos a empezar entonces con el curso de homilética 1. Por eso, ya que esta breve introducción que estamos dando, ¿cuál es nuestro propósito de esta homilética 1? Primeramente, ayudar a los creyentes, ¿no? ¿A qué? Muchos creyentes, y quizás también ustedes hoy, más que creyentes, personas que están preparándose para el ministerio, ¿no? Creyentes que quieren tomar parte en el ministerio de la palabra, en el ministerio de la predicación, ¿no? Entonces, el propósito es ayudar a preparar, a ordenar y presentar eficazmente los sermones. ¿Qué entendemos por la palabra eficaz? Bueno. Excelente. Ajá, una cosa es eficaz cuando logra su objetivo, ¿no? Logra su propósito. Entre los maestros de homilética, bueno, algunos, ustedes saben que los seres humanos tenemos diferentes opiniones. Algunos presentan que el punto de partida de la predicación de todo sermón es determinar el propósito, es decir, ¿para qué voy a predicar? ¿Qué quiero lograr con este mensaje? El punto de partida, dicen algunos, es considerar qué es lo que quiero lograr. Otros predicadores dicen, no, el propósito no es el inicio, dicen, es conocer a los oyentes, es decir, ¿a quién le voy a predicar? Porque ese a quién le voy a predicar va a determinar el lenguaje que yo use, las ilustraciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que leer diferentes y ya en la práctica pues aplicarlo según nos convenga. Muy bien, entonces el propósito de la homilética es ayudar a preparar, a ordenar, ¿no? Porque todo mensaje tiene que tener un orden, ¿no? Un orden, ¿no? A fin de que podamos presentar, pues, eficazmente, ¿sí, hermano? Esta es la relación. Ya, listo. Ahí estamos. Muy bien. Ya que nos alcanzaron, vamos a tomar la asistencia. Si no nos olvidamos. Muy bien. Castillo Benítez, Cristina. No viene todavía, ¿no? Jan Carvigo, Natividad. Molina Calcina Delia. Dalia, ¿no? Dalia. Quipusco Aquino Lucero. Reyes Ríos Félix. Rodríguez Guaylas Pilar. Pilar todavía. Pilar, ya está. Ya seguro. Ya. Y Yupanqui Ruiz Juan. Ya. Listo, hermanos. Muy bien, entonces
Ya sabemos el propósito de la homilética, ayudar a los que toman parte en el ministerio de la palabra a preparar, ordenar, a fin de presentar pues de una manera eficaz, ¿no? Estas cositas, el buen deseo, el anhelo de predicar, como dice la palabra, el que anhela obispado, buena obra desea, la más excelente obra que hay en el mundo, lo considero yo desde el punto de vista desde la eternidad, el mayor profesión, la mayor dedicación que usted puede hacer en la vida es ocuparse en el ministerio de salvar las almas. Todo lo que usted haga aquí en la tierra un día perecerá, se quedará. La labor de salvar almas, la labor de preparar a la iglesia, eso durará para siempre. Miren la oportunidad que tenemos de evitar que la gente vaya al infierno, de evitar que la gente viva mal, sufra, porque el Evangelio, ustedes saben, es la mayor bendición que podamos entregar a las personas. Alguien dijo que esto vale tenerlo porque son principios muy fundamentales en la vida cristiana. Los dos grandes valores que tenemos en la vida son el amar a Dios y el amar al prójimo, ¿no? Amar a Dios. ¿Y cómo demostramos el amor al prójimo? El mayor demostración de amor es compartirles el Evangelio, ¿no? Muy bien, entonces hay un buen deseo de testificar. Eso es loable en una persona. Quiero predicar, quiero testificar del Señor. Tener una vida piadosa es importante en la vida cristiana, ¿no? Tener un fervor espiritual es elemental. Estas cositas, como digo, con ser virtudes indispensables para la predicación eficaz, pero no es suficiente para presentar un sermón adecuado. Estos son, como digo, son virtudes indispensables, pero no es suficiente. Como alguien dijo, a veces hay personas que saben mucho para sí mismos, pero no saben expresarlo en los demás, ¿no? Entonces puede ser una persona muy piadosa, una persona muy espiritual, pero si no tiene un conocimiento básico de cómo organizar, cómo presentar su mensaje, ¿no? Ustedes seguramente han anotado algunas predicaciones donde se habla de todo, se habla de salvación, se habla de fe, se habla de arrepentimiento, se habla de la vida de Cristo, se habla de todo en un solo mensaje. Y desde lleno ya quiero decirle, más adelante lo vamos a ver, una ley principal de la homilética es que un sermón debe tener un solo tema. Porque al hablar usted de todo un poco, dice muchas verdades bonitas, verdaderas, ¿no? Pero lo pasea a la congregación por todos y al final sale, ¿qué he aprendido? Me han hablado de todo, ¿no? Por eso la homilética nos enseña una ley principal de la homilética. Un sermón debe tener un solo tema. Y ese tema escudriñelo, preséntelo, ilústrelo, de tal manera que la gente lo entienda y vaya con un conocimiento claro de lo que se le ha predicado, ¿no? Entonces téngalo en cuenta, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero un sermón debe tener un solo tema, ¿no? Muy bien, entonces aquí enfoco esto, aunque estas cosas, estas virtudes son elementales, son positivas, pero no es suficiente para presentar un buen sermón, ¿no? Avancemos. Entonces, aquí la separata está un poquito más ampliada, ahí lo va a tener usted, ¿no? Es necesario presentar, adelante hermanita, adelante. Es necesario presentar la palabra de Dios de un modo claro, ¿verdad? Presentarlo de una manera lógica, de una manera persuasiva, ¿no? Cuando hablamos de una manera clara, lógica, queremos decir que tiene que haber un orden.
puede ser un orden cronológico. Por ejemplo, si queremos hablar de... A ver, usted elige un tema, voy a hablar de Satanás. ¿Con qué empezaría? Si quiere dar un orden cronológico, ordenarlo su tema que vaya, pues, en otras palabras, lo primero, y lo último, pues, ¿no? ¿Con qué empezaría? Su origen. Claro, su origen, el origen de Satanás. Y creo que la clase pasada les dije, ¿quién creó a Satanás? ¿Quién creó a Satanás? Cuando alguien me dice Dios, digo, Dios no crea cosas tan perversas, tan malas. No podemos decir que Dios creó a Satanás. Él lo que creó a Luzbel. Un ángel, ¿no? Él era un querubín. El más hermoso, dice, ¿no? O sea, el pecado es lo que degeneró. Así como Dios no creó al violador, al asesino, al sicario. Dios creó al hombre perfecto, físico, moral, espiritual, de tal manera que había una comunión con Dios, ¿no? Muy bien. Entonces, es necesario presentar, por eso, estudiar la homilética. La homilética es una herramienta. Tampoco vamos a decir el que no sabe homilética no puede predicar. Dios ha usado a grandes hombres de Dios que ni siquiera han conocido ni el nombre homilética, y Dios los ha usado poderosamente en abrir obras, en sanar enfermos, ¿no? Pero la homilética es una herramienta que nos va a ayudar. La homilética, vamos a ver más adelante, no hace al predicador. La homilética ayuda al que ya lo es. ¿Lo es por qué? Porque ha sido llamado por Dios, ¿no? Eso es indispensable. La homilética no hace predicadores. Muy bien. Adelante, hermanita. Adelante, Dios le bendiga. Muy bien. Entonces, presentar, no me basta ser piadoso, no me basta ser espiritual. La homilética nos va a ayudar a presentar la palabra de una manera clara, lógica, ¿no? De una manera persuasiva. Desde ahí ya también vale tener presente, más atrás también lo aclaro mucho, ¿qué será presentar de una manera persuasiva? ¿Qué querrá decir eso de presentar el mensaje de una manera persuasiva? Ajá. Persuadir es mover a las personas a que tomen una decisión, a que cambien su conducta. Si es un inconverso, pues persuadirlos a aceptar a Cristo. Si es un creyente, por ejemplo, a formar nuevos hábitos, a reformar su conducta, ¿no? Pero a través del mensaje se procura. Por eso ese es en el propósito. ¿Qué es lo que quiero lograr con este sermón? Bien, y por eso usted ora. Debe conocer para qué, para orar, clamar al Señor que Dios le guíe, le ayude en esa tarea. Muy bien, entonces es cierto que el Espíritu Santo ha usado, por eso pongo esto en la introducción, ha usado, hermanos, para la salvación a sermones que quizás, hermanos, no han tenido mucha estructura homilética, carentes de lógica, débiles en su argumentación. Dios lo ha usado, ¿no? Pero estos son casos excepcionales, ¿no? Dios muchas veces ha actuado en su gracia, en su misericordia, ha usado a personas, como le decía, a veces que ni han conocido, no han ido ni a la escuela, pero Dios las ha usado en su gracia, en su misericordia. Pero eso significará, como algunos caen así, ¿no? Un predicador una vez en Huamachuco me dijo, ¿para qué instituto bíblico? Y tomaban una idea, decía, el instituto bíblico es el cementerio de los predicadores.
son hombres fríos, son hombres no, solamente intelectuales, ¿no? A veces se llega a despreciar la preparación, ¿no? Es verdad que hay un elemento sobrenatural, pero eso no quita mi preparación. Dios ha prometido una manifestación sobrenatural. Recuerdan, cuando os lleven a los tribunales, no se preocupen de lo que van a decir, porque en ese instante el Espíritu Santo les dará palabras para que ustedes hablen. Pero eso no significa que yo, con esa promesa, que es fuera de contexto para la homilética, ¿no? Yo voy a decir, no, el Señor ha prometido que va a poner en mi boca lo que voy a decir, así que ni leo la Biblia, ni oro, nada, porque me presento ahí y Dios va a poner en mi boca la palabra. ¿Será así? No. Hay un elemento sobrenatural. Dios puede manifestarse de una manera sobrenatural, no lo negamos, y muchas veces lo ha hecho. Pero eso no quita que yo no deba orar, yo no deba prepararme, debe estudiar, ¿no? Muy bien, entonces Dios ha usado y puede usar a personas que, vuelvo a decir, no saben nada de homilética. Quizás no tienen nada de instrucción, pero Dios los usa. ¿Son casos excepción? A veces hay casos excepcionales, pero en casos excepcionales no vale basar, no son reglas fundamentales que debemos seguir. Por ejemplo, en cuanto al matrimonio. En una clase en Gamaliel una vez me preguntaron, me dijeron, pastor, ¿qué opina usted del matrimonio, de que se casa un inconverso, una inconversa? ¿No? Y bueno, yo soy tajante, pues lo que dice la Biblia, ¿no? Eso está mal, le digo, ¿no? Eso es un pecado que no debe hacerse y no debe consentirse o tolerarse en la iglesia. ¿Por qué? Porque es una abierta desobediencia a la palabra de Dios, ¿no? Y un alumno me puso un caso, me dice, yo conocí una pareja de cristianos, asistíamos a la iglesia, y uno se casó con un inconverso, y viven bien, no pelean, siguen unidos. Y conocí una pareja de cristianazos, dijo así, que toda la vida asistían a la iglesia y se han casado y hoy viven como perro y gato, me dijo así. Pelean, discuten, ya quieren separarse. ¿Cuál sería su respuesta de usted? De acuerdo a la ley terrenal, como también a la ley de Dios, Claro. Es un mandato que está bien, así sea terrenal o la de Dios, pero el asunto es todo es en la persona, su formación de los dos, en saber, más dicho, entender lo que significa el matrimonio. Eso también me hace llegar a lo que usted dice, la homilética, ¿no? La homilética, me he dado cuenta, muy bonito es esto. Cuando uno es utilizado en el Espíritu Santo, moverse en el Espíritu Santo, cuando uno tiene este estudio, como decir, o sale como un agua limpia, líquida, porque está sentada, vale mucho el conocimiento de esto. Así es. Igual es el matrimonio, pastor, pero el matrimonio también, si uno es inexperto, no prevalece bonito, no sabe lo que es el matrimonio, va a ser así. Claro. En cuanto a este tema, mi respuesta fue esta, ¿no? Le dije, joven, hay un principio. La excepción no invalida la regla. La regla es, cásese con un cristiano, que en su gracia, en su misericordia, no se casó con un inconverso y después le fue bien, ya. Bueno, eso es la gracia, pero no vale fundamentar la vida en base a excepciones. ¿En qué vale fundamentar la vida? En reglas, en principios. Y los principios nos da la palabra de Dios, ¿no? Me acordé de eso porque, como le digo, Dios puede obrar sobrenaturalmente, usar a personas que no conocen
nada de hermenéutica, nada de homilética, no, y Dios los usa. Pero eso no quita que sea la regla, que bueno, como Dios usa, entonces yo no me preparo, yo no estudio, no oro. No. El principio es prepararse también, ¿no? Los tales casos no son motivo para menospreciar la homilética o menospreciar la preparación, ¿no? Entonces, la preparación de sermones es un verdadero arte. Se requiere estudio y adiestramiento. Si nosotros, usted como creyente, aunque yo no aconsejo eso y ni siquiera lo haga usted, ¿no? Hay muchos alumnos a veces que ya conocen algo y empiezan a mirar al pastor, no predica con homilética, no hace eso, juzgar, y eso nunca debe hacer un alumno, ¿no? Pero muchas veces hay pocos predicadores que predican con homilética, basándose en los principios de la homilética. ¿Por qué? Porque la homilética demanda trabajo. La homilética es esfuerzo, ¿no? No es copia-pega, ¿no? Como también escuché un libro, leí que un alumno era su día de graduación del seminario. Se le concedió que predique el sermón. Y él se preparó, ¿no? Y predicó un sermón muy hermoso. Pero ¿qué había hecho? Había copiado de un sermón de otro predicador. Y por coincidencia dice que esa noche el autor del sermón estaba en la clausura, ¿no? Y él escuchó, pues, no predicar a su sermón que él había elaborado, ¿no? Y cuando terminó, se acercó al joven, primero le felicitó, ¿no? Le felicito, muy bonito sermón. ¿Cuánto tiempo le demoró prepararlo? Yo lo he hecho en 2 horas. Le dice, jovencito, a mí me costó 1 mes prepararlo. Fíjese. Es que la preparación de un buen sermón demanda tiempo, demanda estudio, demanda análisis, ¿no? Por eso un pastor tiene que ser un estudiante. Hay una ley pedagógica que dice que si no aprendes hoy, no tendrás que enseñar mañana. Todos los días tenemos que estar aprendiendo. ¿Amén? Muy bien. Muy bien. Pero por otro lado tampoco quiero ir a un extremo, porque siempre vale evitar extremos, ¿no? También la sola y cuidadosa preparación del sermón no es suficiente. No, bueno, pues, yo me preparo, yo estudio, yo investigo todo. Ya no necesito orar. ¿Estará bien ese extremo? Tampoco, ¿verdad? No es correcto eso. No es solo preparación. La preparación es necesaria, es importante, pero tampoco con sola preparación académica, con sola preparación humana, no vamos a tener éxito en nuestro sermón. Necesitamos depender de Dios, necesitamos orar, necesitamos depender del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, ¿no? Su necesidad es importantísima. ¿Cuál es la condición espiritual del mundo? ¿Cómo está el mundo en su condición espiritual? O sea, la gente que no conoce. Ciegos. Dice que el diablo ha cegado. Otra más grave. Incluso están muertos. Por eso, hermanos, usted se da cuenta, yo me pongo a razonar, ¿no? Yo antes de conocer a Cristo, mis primos, no quiero saber nada, no, ustedes, ¿no? Ciego, pues, ¿no? Pero yo me pregunto hoy día que me presenten el Evangelio, que Dios me ama, que Dios quiere perdonarme, que Dios quiere darme vida eterna, que Dios quiere hacerme su hijo. Hermano, ¿lo rechazaría ahora? Y no, pues porque tengo la luz de Cristo, ¿no?
Pero la gente lo desprecia, no le da importancia. ¿Por qué? Casualmente por eso. Está cegado. Está. Bueno, a ver, imagínense. Disculpe que voy a tomar el ejemplo. Mi hermanito es entonces el que está ciego, no conoce, está sin Cristo. Entonces yo le digo al hermano, mire qué colorcito este amarillo, mire qué bonito este botoncito verde, ¿me entenderá? Él no ve nada, él solo ve oscuridad. No puede entender los colores, ¿no? Porque nunca ha visto los colores. Así es por eso el inconverso. Que si solamente vamos con capacidad humana, si solamente vamos con intelectualidad, por eso el mundo no. Hasta que les pase algo fuerte. Claro, ¿no? Y necesitamos, dice que el Espíritu Santo, por eso hay que orar en evangelización, primero hay que orar, hay que preparar, orar, interceder, que Dios quite esa ceguera. Por ejemplo, a ver, otro caso más grave, como le decía, muerto. Un muerto siente, así linquemos con una aguja, no se mueve, no dice ay, ya no, ya. Está insensible. Eso que nos enseña, que el que no conoce a Cristo también está insensible a las cosas espirituales. Ahí la necesidad del poder del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Lo que quiero hacer es que hay que prepararse, pero tampoco hay que endiosar la preparación solamente intelectual, porque la preparación académica solamente le hará un orador, una buena oratoria, pero no estamos buscando buenos oradores, sino buenos predicadores, que es un tema netamente eclesiástico y que depende del poder del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede llevar luz, puede resucitar muertos, puede transformar, puede dar vida. Solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y ahí la necesidad del predicador. Muy bien, entonces si ambas cosas vienen unidas en el sermón, por un lado la preparación académica, la preparación, el estudio y también la dependencia de Dios, la unción de Dios, entonces eso le va a dar eficacia al sermón. Eso lo va a hacer eficaz. Entonces eso es lo que en mi oración es preparar generaciones que prediquen eficazmente la palabra de Dios, ¿no? Que le den importancia a la palabra. Siempre, a todo donde he enseñado homilética, yo le digo, predique la palabra. No predique cuentos, historias. Esas son ilustraciones para aclarar una verdad bíblica. Quizás usted ha escuchado que a veces se lee la Biblia y se empieza con cuentos, con cosas, y se habla de todo menos de lo que leyó. El eje de la predicación es la palabra. Use ilustraciones, use testimonios, pero eso es solamente para aclarar algún pasaje bíblico. Pero nunca se convierta en el eje central de la predicación. El eje central de la predicación, ¿qué es? La palabra de Dios. Ella es la fuente de la predicación. Y sobre todo, ¿por qué dice la promesa? ¿Tus testimonios no volverán vacíos? ¿Qué dice? Mi palabra no volverá vacía. Así que, si queremos ser eficaces, tenemos que predicar la palabra de Dios, ¿no? La palabra es la materia. Más adelante lo analizo eso, ¿no? Entonces, si estas dos cosas, va a haber una siembra espiritual que va a dar frutos, ¿no? Va a dar una cosecha. No va a ser en vano los esfuerzos, ¿no? Claro que en la parábola del sembrador también aprendemos unas cosas, ¿no? No podemos decir, no, el predicador no se preparó, no hizo nada, porque muchas veces también depende de quién lo recibe la palabra, ¿verdad? ¿Recuerdan en la parábola del sembrador? A pesar del sembrador, o sea, del predicador, que era Jesús,
el Dios Todopoderoso, el que nunca se equivoca, el que siempre hace lo correcto. Ya ustedes saben esos símbolos ahí, la semilla es la palabra y la tierra eran los corazones de las personas. A ver, yo les pregunto, ¿cuánto dio fruto? Cayó la semilla en 4 tipos de tierra. ¿En cuántos tipos llevó fruto? Solamente en un. Y a pesar de ser el Hijo de Dios, no podemos decir, el predicador estuvo mal, Jesús estuvo mal, por eso no hubo éxito. Por eso el predicador debe hacer todo lo posible de su parte. Pero también depende de la tierra, de cómo se recibe la palabra. Algunos están corazones duros como piedra, dicen, ¿no? Otros como el camino. ¿Cómo es el camino? Bueno, yo he trabajado por la sierra más de 15 años. Cuando cruzamos chacras así, se ve un camino de pasto, ¿no? Pero por donde va la gente hace un caminito. Y ese caminito se nota. Ese caminito es endurecido, ya no crece ahí la planta, se marca el camino ahí. El ir y venir, se ha endurecido. ¿Cuántos creyentes a veces que han tomado el cristianismo como una simple rutina? Y eso tenemos que tener cuidado los que especialmente estos temas hablo a veces en la familia pastoral, ¿no? Usted sabe que Dios no tiene nietos. ¿O si tendrá nietos? No, Él solamente tiene hijos. Yo no puedo heredar la salvación a mi familia, a mis hijas. Ellas tienen que tomar su iniciativa personal. Y hay muchos casos, ¿no? Yo a veces digo, ¿puede haber inconversos en la iglesia? Puede darse el caso que sí. No olvide que nadie se hace cristiano por venir a la iglesia, ni por orar, ni por cantar. ¿Qué es lo que determina que uno es cristiano o no? Declararse realmente que es hijo. Recuerda que hubo Bar Jesús, que recibió a Jesús, hasta se bautizó, y estaba en lleno de amargura, era inconverso. Cuando vino Pedro, uno por sus frutos. Esa es una evidencia. Jesús lo declara esto. El cristianismo, la puerta de entrada al reino de los cielos y al cristianismo es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento se manifiesta en nuestros frutos. Se deja ver en un cambio. Nadie es que ha tenido un encuentro con el Señor es el mismo. Y si es el mismo, lo lógico es que no ha tenido un encuentro con Dios. No ha conocido a Dios. Por eso en la parábola de la dracma perdida, ¿dónde estaba perdida la dracma? La oveja estaba perdida afuera, en los campos, los montes. La dracma, ¿dónde se perdió? En la casa. Estaba perdida, pero en casa. Y es un cuadro muchas veces que a veces en la iglesia hay almas que hay que encontrarlas también todavía. No han tenido una experiencia con Dios. No olvide, lo que determina que somos cristianos es el nuevo. Esa es la puerta de entrada al cristianismo. Muy bien. Entonces hay que evitar ambos extremos. Por un lado, confiar solamente en la inspiración divina, descuidando la preparación, es decir, que Dios me dé el mensaje, que yo no leo, yo no estudio, yo espero que Dios, ¿no?, me dé el mensaje solamente. Vuelvo a decir esto, que hay casos sobrenaturales, Dios lo puede hacer, Dios lo hace, ¿no? Pero eso no es una regla que yo
no estudie nada, no conozca nada, ¿no? Y solamente, no, eso no es así, ¿no? Y por otro lado también, confiar solo en el arte de su preparación sin buscar la unción del Espíritu Santo también es otro error, ¿no? Es otro error. Hay que tener un término medio ahí. Prepararme, estudiar, pero también depender de Dios, orando y buscando la unción del Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que caracteriza la prédica, la enseñanza, lo diferencia de cualquier enseñanza humana, cualquier enseñanza secular. Amén. Muy bien. ¿Sí estamos entendiendo? Si pueden alguna pregunta, pueden hacer algún enriquecimiento. Estamos para aprender aquí, ¿no? Su experiencia, ¿no? Pueden, este no es un sermón, es una clase y pueden participar, ¿no? Pueden participar, ¿no? Con toda libertad. Vamos a acabar la introducción. Entonces, la obra del Señor demanda lo mejor de nuestra parte. ¿Qué es lo mejor de nuestra parte? Mi esfuerzo, mi entrega. No le dé las migajas, no le dé lo que sobra. Muchos creyentes solamente vienen a darle las migajas, vienen al templo a dormir. Es que estoy cansado. O a veces vienen llenos, se han llenado tanto del menú del mundo que el menú de la palabra ya no les llama la atención. Mejor me duermo. Y como un anciano decía, venido a servir a Dios, y ahí cabeceando todo el culto. ¿Esa será manera de servir a Dios? No. Muy bien, entonces demanda lo mejor de nuestra parte, la excelencia en la predicación. Eso quiero poner en sus corazones. Que lo que ustedes hagan para Dios, que se les abre la oportunidad de predicar un día, hermanos, háganlo con excelencia. Pongan todo de su parte. Señor, y ore, ¿no? Señor, he hecho mi esfuerzo, esto, pero también he aprendido que sin ti nada somos. Ayúdame, úsame, ¿no? Pero la meta es darle al Señor lo más excelente que podamos ser. No, en Cajabamba una hermanita decía, mi esposa le decía, limpia bien. Yo hago shalga, decía ella. Seguramente significaba poco, ¿no? Pero ella decía shalga, ¿no? Entonces, la excelencia en la preparación de la palabra debe ser nuestra meta personal, individual. Cada creyente debe procurar dar excelencia. Si le dan la lectura bíblica, hágalo con excelencia. Si le dan los himnos de alabanza, prepárese y cante con excelencia a Dios. Todo hágalo. ¿Por qué? No es para hombres, sino es para Dios. Y Dios sí se merece lo excelente, ¿no? Vamos a estudiar entonces, vamos a estar estudiando la mecánica de cómo preparar sermones, ¿no? La estructura. Pero también tenga presente esto es el punto que recalco en Homilética 1, ¿no? Tenga presente que la vida, el carácter, el corazón, lo que es el predicador, eso tiene más impacto, ¿no? En tu ministerio, ¿no? Más que elocuencia, más que oratoria, más que todo lo humano, es tu vida, ¿no? La homilética no es un sustituto para la piedad personal. Si un cristiano anda mal, mucho peor si un predicador anda mal, un autor le llama vacuna para el cristianismo. Es una vacuna para el cristianismo. ¿Qué quedará decir? ¿Qué querrá decir que un cristiano es vacuna para el cristianismo? Un cristiano mal, ¿no? Que da mal testimonio, es vacuna en los inconversos para el cristianismo.
Cuando le ponen, dicen que la vacuna es el mismo virus, ¿no? O sea, la vacuna tiene el fin de que no se enferme, ¿no? Entonces, si un cristiano, el mal testimonio es un obstáculo para que la gente venga a Cristo, hermano. Sí, ese es. Sobre todo los cristianos mayores que tienen 50 años y dicen, soy la oveja perdida, quiero que me busquen, ¿no? Andando, dando un mal testimonio, mal genio, mal carácter. ¿Cuántos años? 40 años. Yo empecé a predicar jovencito y recuerdo que ella me molestía a veces vergüenzas, desengaños, ¿no? Antes en Gamaliel estudiamos 4 años y todos los días. Salíamos graduados ya después de 4 años y asistir de lunes a viernes. Yo tuve la gracia de enseñar ya siendo alumno. Estaba en el 3er año y el director me dijo, tú vas a llevar un curso ya. Y si le ocurre ponerme todavía con los de 4º año, los que estaban mayores que yo. Y llego al aula y una joven, pues, con sinceridad, ¿no? Me dice, ¿usted nos va a enseñar? Como que, ¿qué me puede dar? Diría usted, ¿no? En una iglesia cuando llegué jovencito a pastorear, una hermana también se pone de pie y me dice, ¿usted piensa enseñarnos? A mí que he nacido en la iglesia. Yo simplemente en tono de burla dije, nadie porque nace en una cochera es un coche. Y nadie porque nace en una iglesia es cristiano, ¿no? Vamos a aprender juntos, vamos. Y después llegaron a ser las personas más estimadas, más queridas, esas vidas, ¿no? En un seminario en Jaén, cuando terminé la clase, ahí íbamos de Gamaliel, íbamos a enseñar por 15 días, así se proyectó hasta allá. Hoy ya la educación está muy extendida en todo lugar. Antes Gamaliel se extendía a diferentes lugares, ¿no? Y cuando terminó ya la segunda semana, un hermano, un alumno se acerca y me dice, pastor, quiero reconciliarme con usted. Sí, le digo, hermano, pero dígame, a lo mejor le he ofendido, porque apenas nos conocemos, ¿no? Y que me pida reconciliarse, y a lo mejor alguna palabra, algo he dicho, ¿no? Que lo ha herido, se ha sentido mal. No, me dice, pastor, ¿sabe? Es que... Ay, disculpen, hermanos. Papito. Mi hija, estoy en clase. Digo, ay, sí, disculpa, ¿qué hora sales? Porque estamos por acá por el mall dando vueltas con mi mamá esperando que salga. Sí, 9:15 salgo. 9:15. Sí. Ay, entonces todavía de un ratito nos vamos para Listo. allá. Allá nos encontramos, ¿ya, papito? Listo. Ya. Listo. ¿En qué estábamos? Bien. Son experiencias que llevamos en nuestro corazón, pero no olvidemos, vamos a ir al tema. Demos lo mejor de nosotros, procuremos la excelencia. Y estamos viendo esto, ¿no? Un cristiano, hermanos, debe tener buen testimonio. Seamos buen ejemplo para los demás. Yo siempre así hablo a la iglesia, le ruego, porque yo sufrí un desengaño cuando recién llegué a la iglesia. Yo lo valoraba a los cristianos. Para mí los cristianos eran personas mejores que yo. Y Dios me pone la primera vez que vino a Yávila y conocí al Señor,
los hermanos que me visitan, fui a una iglesia y a la semana se destruye la iglesia. Yo vi cómo los cristianos se gritaban, cómo hermanos peleaban contra el pastor, vi que un anciano decía, yo echo esa pared, lo traigo mi volquete y lo derribo. Otro dijo, yo saco la puerta, yo llevo mi... Uy, hermano. Y yo nuevecito de una semana, hermano. Y equivocadamente, yo estoy seguro, pues antes ni discipulado nos daba nada, sobrevivías por la gracia de Dios. Simplemente yo me equivoqué y dije, ni más vengo a una iglesia evangélica. No más. Y créame, 2 años yo cogí como fobia a una iglesia evangélica. Al ver esos cuadros en la iglesia, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, Dios me buscó después a través de un anciano que me había conocido y volví. Pero por eso es muy importante que nosotros demos buen testimonio a los que vienen tras de nosotros. Sí, muy bien. Bien, empecemos con definiciones de la homilética. Primero, hermanito, léalo usted y luego comentamos. Vamos leyendo, a ver. Allá, usted, hermanito, lea. Sí. Ya los pasaron. Ahí está. Se deriva de la palabra griega homilia, que significa discurso o plática para explicar asuntos de religión, fe y doctrina especialmente. Muy bien, entonces, uno nomás, ya después, sí. Entonces, esta es una definición de homilía, se deriva del término homilía, y homilía habla así de discurso, práctica para expresar, ¿no?, asuntos de religión, de fe, de doctrina religiosa. Eso es por eso de ese término homilía viene la palabra homilética, ¿no? Otras definiciones. A ver, usted lea la segunda. Es la ciencia y el arte de predicar. Es la disciplina que trata sobre la invención, elaboración y exposición de sermones. Muy bien. ¿Por qué será ciencia? ¿Qué es una ciencia? ¿Por qué algo es una ciencia? Investiga, se rige a principios, a reglas, por eso es ciencia. ¿Y por qué es arte? Definimos también eso, la hermenéutica. Demanda ciertas destrezas, demanda ciertas habilidades. Entonces me rijo a principios y también Dios espera que la persona tenga pues esa destreza, ¿no?, ese arte de... ¿no? Muy bien. También es la disciplina, ¿no? La disciplina es someterse a ciertas reglas. Trata sobre la invención. Vamos a ver que esto lo he tomado ahí de libros de homilética avanzada, pero quiero que lo tenga de un presente ya. Hay un proceso como elaborar una oratoria, un mensaje de oratoria, especialmente en el mundo secular, porque la homilética ha tomado ciertos principios científicos, ¿no?, seculares, y los ha aplicado al discurso sagrado, ¿no? Por eso la invención es la primera etapa de algunos estudiantes, inventar el sermón. Ahí involucra pues el trabajo, el estudio, ¿no? Luego viene la elaboración y luego al final termina con la exposición. Más adelante le damos un cuadro más completo de lo que nos presenta la retórica. Es una ciencia que enseña cómo elaborar un discurso, ¿no?, sea político, sea, ¿no?, religioso, ¿no? Entonces ellos toman, y la homilética toma esos principios para la elaboración también del sermón cristiano. Muy bien. Otra definición dice, es el arte de organizar los pensamientos para expresarlos en un orden lógico. Por eso les estaba diciendo, lógico y progresivo. Por eso, lo primero debe estar primero. Porque imagínense que podamos estudiar Satanás y empiece hablando de que Satanás va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. O sea, está hablando de su
de su finalia, ¿no? No, tiene que darse un orden lógico, progresivo, ¿no? Es el análisis, y esto me gusta, ¿no?, de este autor. La homilética es el análisis de lo que puede hacer el hombre, ¿no?, para presentar lo mejor posible el Santo Evangelio. O sea, la homilética es la parte humana, pero que no solamente debe, esta es una parte, la parte del hombre, y el otro lado es la búsqueda también de Dios, del poder. Entonces, ¿no?, lo que puede hacer el hombre para presentar lo mejor posible el santo, entendible, claro, ¿no?, necesita preparación. La tercera, a ver, Mana Lucero, léanlo por favor. Es el arte de organizar los pensamientos para expresarles en un orden lógico y progresivo, en el análisis de lo que puede hacer el hombre para presentar lo mejor posible el santo. El santo. ¿Y la otra, Anita? Se ha definido la homilética como la retórica aplicada al discurso sagrado, es decir, aplicación de los principios de la retórica a la predicación cristiana. Esto ya ustedes, los principios retóricos, todos estudian homilética 4, cuando entras a licenciatura ya, ¿no? Pero aquí he tomado esto, ¿no?, para que ustedes sepan que la homilética se define como la retórica. La retórica, y vamos rápidamente a ver qué es lo que entendemos por retórica. Pastor, una preguntita, ¿esto está todo en la separata? Sí, todo está en la separata. Incluso acá está algunas cositas que también un poquito más resumidas, ¿no? La separata está un poquito más amplia. ¿Las diapositivas también? Eso no está. ¿Puedes enviar? Claro, después les puedo enviar a ustedes, ¿no? Sí, sí. Las diapositivas los estoy elaborando poco a poco, ¿sí? Pero ya el curso sí está elaborado. Muy bien. A ver, ¿usted sí lo ve para leer lo que es retórica? Dice arte retórica, arte del bien, es decir, de dar al lenguaje eficacia. Eficacia para deleitar, persuadir o conmover. Conmover, arte de hablar bien y con elegancia. Mire, muy bonita definición, sí, ¿no? Pero esa es la retórica, ¿no? Por eso muchos políticos, muchos líderes, ¿no?, y se esfuerzan con eso. Mire, la retórica, el arte, la habilidad, ¿no?, de dar a la palabra, al lenguaje, eficacia, que conmueva las multitudes. Hay muchos líderes que mueven las multitudes, ¿no? Yo me acuerdo que niño todavía, recuerdo que llegaba ahí en la torre por mi pueblo, mi papá me llevaba en sus hombros y esa gente cómo lo aplaudía, cómo iba corriendo tras de él y cómo le gritaban: contigo hasta la muerte, contigo hasta la muerte. Iban tras una gente fanática por los discursos que daba. Alan García también era un buen orador. Estudian la retórica, fíjense, ¿no? Arte del bien de dar el lenguaje, eficacia para deleitar, para persuadir, es decir, moverlos a una decisión, y conmover, ¿no? Conmueve las emociones. Arte de hablar bien y con elegancia, ¿no? Eso es la retórica. Y la retórica enseña, esto es secular, ¿no? Por eso también le digo que la homilética se ha definido como la aplicación de los principios de la retórica a la predicación cristiana, ¿no? Por ejemplo, la retórica nos enseña eso, que estos son los pasos para elaborar cualquier discurso,
Primera etapa, la invención. Aquí trata con el descubrimiento de ideas para el discurso, con la reunión del material que será usado. Esa es tu investigación, tu análisis, tu estudio, libros. Claro, hay un orden apropiado que les decía en hermenéutica. Primero lea la Biblia. A veces nosotros, los pastores cometemos el error, no en el apuro. Ya no leo mi Biblia, solamente de frente voy al comentario. Y si usted va de frente al comentario, usted ya no va a ser una voz, sino simplemente va a ser un eco. ¿No? Simplemente usted va a decir lo que otro dice ya. No hay que desechar. Primero vaya a la Biblia, porque Dios va a tratar con usted, Dios le va a hablar a usted. Y luego ya usted consulta hermanos mayores, hermanos que que te van a ayudar, pero no pierdas el privilegio de ir primero a la fuente donde Dios nos habla, la palabra del Señor. Muy bien, entonces esa es la etapa de la invención, tu estudio, tu análisis, tu investigación, ¿no? Tratas de ver el material el tema que has elegido, tratas de buscar el material. Luego viene, ya tienes ese material, ¿no? Hojas por allá, libros escritos, apuntes, ¿no? De tu investigación, ¿no? Tarjetitas que puedes hacer, ¿no? Y luego viene el arreglo u ordenación. Trata de organizar el material descubierto dándole un orden lógico, progresivo, ¿no? Tercero, el estilo. ¿Verdad que cada persona tiene un estilo? Alguien recomienda eso también en homilética. No trates de ser como otra persona. Dios te ha hecho diferente y Dios te ha hecho con tu propio estilo. Séte tú mismo, ¿no? Séte tú mismo. Muy bien. Es la manera particular, dice, de expresar en palabras o frases las ideas descubiertas y arregladas. Y otro punto importante también es la memo. Eso, se recomienda que quizás no, por ejemplo, para evaluar, ¿no? A un predicador, yo en vez de los alumnos le digo, ¿a quién usted elegiría en una elección? Pues a un pastor, a ver que viene, habla, pero no tiene por lo menos un bosquejo. Como maestro de homilética, yo me inclinaría por una persona que por lo menos tenga un bosquejo. En un bosquejo, claro, no está todo lo que vas a decir, pero está tu croquis ahí, tu cuadro. Y eso es importante porque el predicador tiene que guiarse a su tema. ¿No? El que no tiene croquis, puede ser que tenga una mente y pueda todo haberlo elaborado en la mente, pero en la experiencia yo les digo, la mente es ingrata. ¿No les ha pasado ese? A veces nos parece, si a veces hasta la misma elaborando, usted está elaborando, viene la idea, viene así, dice, sí, este va a ser para acá. Y por no anotarlo, oiga, créeme, se fue y ya. ¿Le ha pasado eso o no? Eso es una verdad. Por eso hay que estar papel y lápiz. Un sermón tiene muchos manchones, muchas hojas, cada división puede meter un sermón. Mi primera división, y esa es una hoja. Segunda división, otra hoja. Y va enriqueciendo, va poniendo lo que va investigando. Entonces, ese trabajo va a tener un final fructífero. Pero demanda esfuerzo, ¿no? Entonces hay algunas cosas que tenemos que memorizar. Trate de memorizar. No todo secuencialmente, todo, ¿no? Porque la memorización también tiene su desventaja, ¿no? Cuando nos graduamos nos dieron una tesis. La problemática eclesial en las iglesias evangélicas de Trujillo, fue así nuestro tema.
y una hermana, hicimos como en 3 miembros. Nos salió la tesis grande, ¿no? Y al hablar de eso, pues hicimos en diferentes denominaciones. Y ella, hermano, se había memorizado su parte. Ella estaba cocinando y con su grabadora y escuchando todo el mes, preparándose. De tal manera que ella lo podía recitar toda la parte que le habíamos dado. Hermano, y a la hora de la sustentación, empezó bien y llegó a un punto que se quedó callada. Callando, hermanos. Y esa es una desventaja, quedarse callado en una... Y pasó varios minutos, hermano, que no sabía qué decir. Cuando ya, ¿por qué pasó? Es que me dice, me olvidé de una partecita, y olvidarme de esa parte como que se me blanqueó todo. No, hay que saber memorizar, ¿no? Porque no repetir nomás como aplasto play y ya que salga, ¿no? Tenemos que inteligentemente ciertas partes, ciertas ayudas. Pero sí, en la elaboración del sermón se recomienda que hay cosas que debemos memorizar, ¿no? La memoria. ¿No? Y luego viene la presentación y la entrega, ¿no? Trata con la transmisión de las ideas descubiertas, arregladas, ¿no? Fraseadas y memorizadas, ¿no? Se ocupa tanto del código audible del discurso, la fonética, o como también el código visible, los gestos, ¿no? ¿No? Más adelante vamos a ver. Seguimos. Esto lo vamos a avanzar rápido, ¿no? Si estamos en buena hora todavía. Las falsas ideas sobre la homilética. Les decía, a veces hay críticas de la homilética. Algunos dicen, un pastor dijo, yo tengo mi seminario propio, no necesito seminarios humanos, ¿no? Y mi seminario se llama BOA, decían, ¿no? ¿Qué significa eso? Biblia, oración y ayuno. Ese es mi seminario, decía. Y es bueno, eso es bueno, pero si lo decimos como criticando, como despreciando la preparación, ya eso no es tanto positivo, ¿no? No es positivo. La preparación no es necesaria. Algunos tienen ese punto de vista, ¿no? No es necesario prepararse. Algunos piensan que la preparación indica falta de fe. Y su texto favorito es el Salmo 81:10, que dice, abre tu boca y yo lo llenaré. Pero si usted, y eso es en hermenéutica ya, ¿no? Que hermenéutica, una ley dice que hay que leer el contexto, claro. Y esta frase pues está fuera de contexto. Aquí el Señor no está hablando de predicación, aquí el Señor está hablando de que Él suplirá nuestras necesidades de alimento, de comida, ¿no? Y sacar eso como que para que entonces aquí yo me paro y Dios va a llenar mi boca lo que yo voy a decir, ¿no? Entonces es una tergiversación. Sacar esa frase fuera de contexto para justificar algo que yo... ¿Cómo se llama eso? ¿Exégesis o...? Eisegesis. Eso es eisegesis, ¿no? Muy bien. Indudablemente existe un lugar, y ahí le he puesto, ¿no? Ese es el versículo que les decía. Cuando os lleven a dar testimonio, les lleven a la cárcel, no se preocupen, dice el Señor, porque en ese momento les será dada por el Espíritu Santo, les será dada palabra para que ustedes respondan lo que deben de decir. Hay un elemento sobrenatural, sí, eso lo aceptamos. Dios te puede dar un mensaje sobrenatural, pero eso no te quita que solamente esperes eso y ya no te prepares. No, eso es también un error, una equivocación. Bien, otro error que podemos caer aquí es que la habilidad humana es suficiente. Uy, esa persona es muy educada, muy preparada, ¿no? Ya conoce bastante, ¿no? Es una parte positiva, pero tal punto de vista puede producir una predicación muy interesante, pero ineficaz. Es decir, que no logra
no logra resultados, ¿no? Solo la unción del Espíritu Santo, vuelvo a recalcar, por la condición del mundo que está muerto, lleno de inmoralidad, no tiene valores, ¿no? Demanda algo sobrenatural el cambio en las personas. La predicación demanda, es un elemento indispensable de lo sobrenatural, ¿no? Bien, entonces solo la unción del Espíritu Santo sobre el predicador puede ministrar la vida de la audiencia, puede mover, puede tocar, ¿no? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo lo escribió Jesús? Cuando Él venga, ¿qué hará? Juan 16:8. Él los convencerá Ajá. de justicia. Cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Hay un escritor es secular este escritor, tengo algunos libros de él. Carnegie, no recuerdo bien, pero él dice, fíjese, a pesar de ser inconverso, ¿no? Él dice, a las personas les es difícil aceptar su maldad, su pecado. Todos tratan de justificarse. Y él lo demuestra, dice, yo un día fui a la cárcel de Sing Sing, ahí en Estados Unidos, donde estaban los más avesados delincuentes. Y acaso, dice, logré que alguien diga, sí, yo estoy sufriendo por ser malo, porque hice lo malo. No, los más viles, los más avesados decían, uno dice que le dijo, yo tengo un corazón muy bueno, sufro por las injusticias de la sociedad. Y él dice que había matado como 5 policías, había matado muchas mujeres, pero decía que tenía un tierno corazón. O sea, muchos avesados no aceptan. Ellos piensan que son. Por eso la necesidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él convencerá de pecado, que son pecados. Sí, fallé. Lo convencerá de juicio, que espera un juicio. ¿Recuerdan cuando Pablo ante un rey, el rey cuando empezó a hablar del juicio dijo, ¿cómo le dijo él? Creo que fue Agripa, ¿no? Se asustó este rey, dijo, por poco me persuade ser cristiano, creo algo, ¿no? Por poco me persuade ser cristiano, porque, hermanos, le habló del juicio. Y la gente tiene que saber del juicio que espera también, ¿no? Pecado, justicia y juicio. La justicia, nadie es justo. Según Romanos, el único medio de justificación, ¿cuál es? La fe en Cristo. Después nuestras obras, la ley, no nos justifica, hermano, porque todos hemos violado la ley. La ley, al contrario, nos condena. Por eso Jesús, Gálatas 3:13, dice, Cristo nos libró de la maldición de la ley. Es que la ley nos maldice. ¿Por qué? Obediencia, ese es el principio de la ley. Obediencia, bendición. Desobediencia, maldición. Ese es en los tiempos de la ley. Y como todos desobedecimos, quedamos bajo maldición. Y Cristo vino a efectuar eso, ¿no? Bien, entonces, un ministerio efectivo necesita tanto el aspecto divino, el aspecto, divino como el humano. Divino hablamos del poder, de la obra del Señor, el Espíritu Santo, y lo humano, pues su esfuerzo, su conducta, su preparación moral, espiritual, ¿no? Dios puede bendecir y ungir pensamientos por lo que se ha orado diligentemente y que han sido considerados cuidadosamente. Entonces, muy importante considero esto en la vida del predicador, ¿no? Estamos viendo la base que puede llevar a ser un buen predicador. No solamente, yo a veces he ido, un hermano me dijo, quiero que vaya, enséñeme a empezar a elaborar sermones. Yo no quiero saber eso, quiero sermones, nomás que yo elabore sermones y le lleve elaborado sermones.
Le digo, no, primero una persona debe saber las condiciones, la clase de persona que debe ser, porque esto no es solamente un conocimiento, ¿no? Es una obra que demanda algo sobrenatural. Muy bien, seguimos. Que su preparación, ¿no?, sea saturada de una meditación intensa de la palabra y oraciones ardientes, oraciones fervorosas, no oraciones de sueño, ¿no? Nos llevaban la oración, a veces el pastor cabeceaba de rato en rato, oh Señor, y volvía a cabecear ahí. Vuelta y todo el rato, oh Señor, ¿no? Esa era su oración, ¿no? Es como Pedro, que en lugar de orar de rodillas, dormía de rodillas, ¿no? Muy bien, entonces hay que tener oración, estudia la palabra y determina hacer lo mejor que pueda, pero asegúrese que su confianza esté en Dios y no en usted mismo, ¿no? No en usted mismo. Muy bien, y acá también he considerado esta parte sobre la función de la homilética. Y lo que les decía en la introducción antes, la homilética no hace al predicador, sino que le presta ayuda, ¿no? Le ayuda a cómo elaborar sus sermones, ¿no? Como también podemos decir, el instituto no da ministerios, ¿verdad? Ministerios da el Señor. El instituto viene a usted a prepararse, a recibir una herramientas o ayudas, ¿no? Pero el ministerio le ha dado el Señor, ¿no? Bien, a fin de que éste pueda presentar un mensaje con mayor claridad, precisión y eficacia. Aunque la homilética no hace al predicador, sin embargo cumple una función instructora para una mejor elaboración y presentación del sermón, ¿no? Y aquí nos va a ayudar usted, hermanito, que tiene ahí el manual. Vamos a describir, por ejemplo, letra A dice algunas funciones en el ámbito espiritual. Por favor, léalo. En el ámbito espiritual. ¿Leo las tres? ¿O la letra A. En el ámbito espiritual. Okay. Nos recuerda buscar siempre la unción del Espíritu Santo sobre el mensaje que se expondrá. 2. Nos enseña a cultivar el ámbito de aplicar permanentemente el mensaje a la propia vida del predicador, para que éste tenga la fuerza, la autoridad moral y el respaldo de Dios en el momento de su exposición. Esdras 7:10. 3. Nos recuerda la importancia de la oración y de la meditación diaria de la palabra. Muy bien, muy bien. Qué importante es esto, ¿no? La homilética, estamos diferenciando, la homilética no se trata simplemente de una oratoria secular. La predicación tiene que ver, la homilética aplicada al discurso sagrado. Y como le decía, la homilética tiene la finalidad de llevarnos a depender de Dios, depender de la unción del Espíritu Santo. Y otro principio, que ese es el principio, se le llama principio Esdras, que todo cristiano debe saberlo, ¿no? Nos ayuda el punto 2 que leía nuestro hermano, ¿no? En el ámbito, ¿no? Nos enseña a cultivar el hábito de aplicar primeramente el mensaje a nuestra propia vida, ¿no? A ver, ese es un texto que hoy llévenlo de memoria. A ver, Esdras 7:10, ¿qué dice? Esdras 7:10. Es un principio que debe tenerlo todo predicador, todo maestro. Se le llama el principio Esdras. Léalo, por favor. Porque Esdras había preparado su corazón para entender la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Mire, aquí hay un orden muy especial.
¿Qué dice él? Primero había preparado su corazón. Es decir, que a la Biblia, a la palabra del Señor, no podemos acercarnos como cualquier libro secular, ¿verdad? Mire, a Dios, al acercarnos a Dios, ¿qué será lo más importante? Más que lo que a Dios le agrada bastante es nuestras actitudes. Nuestras actitudes. ¿Cómo me acerco? ¿Con qué actitud me acerco al Señor? Tiene que haber respeto, tiene que haber reverencia, tiene que haber amor, ¿no? Consideración, saber a quién me estoy acercando, ¿no? Principio Edras. Hay que prepararnos moralmente también. Si una persona está mal en pecado, hermanos, no va a tener la libertad, la luz espiritual para poder entender la Biblia. El hombre natural, ¿qué dice? ¿Entiende las cosas espirituales? El hombre natural, ¿no? Incluso le parece locura las cosas de Dios, el hombre natural, ¿no? Entonces, primero hay que preparar nuestro corazón con actitudes correctas. No olviden, mire, una buena acción puede ser descalificada por una mala actitud. Y no olvide, a Dios le agradan mucho las actitudes. Creo que le decía a los hermanos, imagínense que mi hermana, ¿no? Su esposo ahí prepara, y llega su esposo y le dice, pues está a lo mejor enojada la hermana en un momento, toma y come si quieres, ¿no? Y le da, aunque es un cabrito, un cuy, ¿no? Las actitudes están descalificando esa acción de preparar bien el alimento, dar un buen plato, pero la mala actitud lo descalifica. Y si eso a veces no nos agrada a los seres humanos, también a Dios, pues, ¿no? Por ejemplo, nosotros damos nuestra ofrenda, como dice Pablo, no lo damos con alegría, sino con tristeza, ¿no? Entonces, eso no le agrada al Señor. Si estoy orando y me duermo, y si estoy orando y abostezando, eso es falta de reverencia a Dios. Imagínese, usted no abostezaría estando frente a un presidente, a un gran personaje, ¿verdad? Usted se cuidaría bien. Cuanto más en la oración usted está ante Dios, ante el Señor de señores. Muy bien. Entonces, este orden estoy preparado. Mire, este es el orden del todo predicador. Prepara su corazón. Luego dice, para inquirir. ¿Qué es inquirir? Es decir, para investigar, para estudiar. Mire, primero prepara su corazón, limpia su corazón, pide perdón, pide luz. Como decía David, ¿no? Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, ¿no? Eso estaba, abre mi entendimiento, Señor, ¿no? Preparación. Luego, inquirir, como le digo aquí, es investigar, estudiar, ¿no? Eso es investigar. Pero aquí muchas veces nosotros nos damos un salto, ¿no? Luego, ¿qué viene de inquirir? Ajá, esto es clave. Cumplirla. Y luego, para enseñar. Les decía que muchas veces de investigar, de estudiar, nos damos el salto aquí. Por ejemplo, una hermanita decía, encontró un versículo acá y dice, este versículo está buenazo para la hermana.
¿Y ese es el orden de Esdras? No. Este es el orden. Primero dice, hay que preparar, hay que estudiar, y luego nosotros mismos aplicarlo, vivirlo. Entonces, eso me da autoridad para yo poder hablarle a otros. Pero si me doy el salto nomás de esto, investigo y lo doy a los demás, y yo ni siquiera lo vivo, ni siquiera lo practico, no olvides, no vas a tener autoridad. No vas a hablar con autoridad para predicar la palabra de Dios. Esto es entonces muy fundamental, muy importantísimo, ¿no? Enseñar. Principio Esdras. Todo lo que tú primero aplícalo a tu vida. Primero vívelo tú y luego enséñalo. No se olvide. Eso es el principio Esdras, ¿no? También la homilética nos recuerda la importancia de la oración y también de la meditación de la palabra del Señor, ¿no? Muy bien. Ahora sí, a ver, alguien que lee la otra, la letra B, ¿qué dice? Lo intelectual y ministerial. Ajá, léanlo por favor, ahí en la separata que tiene. Nos ayuda a elaborar bosquejos para la presentación clara y definida y ordenada de la palabra de Dios. Nos enseña a estructurar de manera lógica y secuencial el sermón, de manera que sea eficaz y alcance su propósito. Nos ejercita en los distintos tipos de sermones para cultivar la variedad en presentación del mensaje. Y nos enseña a cultivar el estudio diligente, la meditación y la memorización de estructuras, factores esenciales para el mensaje eficaz. Muy bien, ese es en el área intelectual y ministerial, ¿no? Nos ayuda la homilética. No olviden, la homilética se diferencia de la oratoria, que es dedicado a la predicación del evangelio, del cristianismo, ¿no? Entonces, imaginémonos una predicación sin la palabra, que no se mencione palabra, nada, entonces simplemente será una oratoria, ¿no? Una oratoria. Lo que caracteriza la predicación es la palabra del Señor, y como digo, a depender del estudio, a depender, hermanos, de la oración, ¿no? Para el cumplimiento de la palabra. Nos va a ayudar a formar estructuras, a presentar, y también ahí mencionaba algo de variedad, ¿no? Mi pastor, me acuerdo, mi primer pastor que tuve, decía, cuando yo me casé, mi esposita me hacía el primer día arroz con huevo, el segundo día huevo con arroz, ¿no? y en la predicación tiene que haber también variedad. De presentación. Así es, ¿no? Debe haber variedad. Y tenemos, como dice Pablo, hablar de todo el consejo de Dios. Y falta la vida, hermanos, para hablar pues de las inescrutables riquezas que hay en la Biblia, ¿no? Acabará nuestra vida, no se preocupe que se acabará, ¿no? Es una fuente inagotable para predicar. Muy bien, en la letra C. Léanlo, por favor. La letra C. En el ámbito eclesial y social. 1. Nos enseña a tomar en cuenta las necesidades y los problemas que afectan tanto a cristianos como a inconversos, y mediante la predicación en un lenguaje pertinente y contextual, comunicar el mensaje solución de parte de Dios. 2. Nos ayuda a cultivar el hábito de orar por las necesidades y problemas de las personas que nos rodean, y a la vez nos urge a mostrarles el camino hacia Dios. Muy bien. Comentar un poquito la primera. La predicación
no tiene el objetivo de avergonzar, de burlarse de las personas. Qué lindo que nos esforcemos, oremos, para que podamos dar a través de una predicación una solución a la problemática, ¿no? Los creyentes, el mundo, está pasando problemas. Y que la predicación no sea simplemente una condenación, sino que les ayudemos a través de una prédica de la palabra, le mostremos un camino. Por eso acostumbrémonos, ténganlo presente, a predicar sermones solución, o mensaje solución. Un mensaje que contribuya a la solución de la problemática que muchas veces puede estar pasando la iglesia, puede pasar el mundo, ¿no? No solamente condenación, ¿no? Algunos creyentes son, ¿cómo es esa palabra que les gusta el castigo? Masoquista, ¿no? A veces hay un cristianismo masoquista, ¿no? Predicador condena, habla, amén, dicen, ¿no? Los que aprueban, ¿no? Y ven que saben que le está dando duro a una persona y los otros aprueban, ¿no? Tratemos de dar mensaje solución. Si uno quiere decir algo a una persona, personalmente hágalo en una consejería, pero no en una predicación. Una vez un pastor me dijo, no, pero yo no menciono su nombre. Aunque no mencione su nombre, de una u otra manera la gente se da cuenta, ¿no? Mejor si usted quiere decir algo personalmente, no se le diga al púlpito, llámelo, aconséjele, llámalo aparte y hable con él. Es la manera, la consejería pastoral. Muy bien. El mundo, la iglesia atraviesa ciertas circunstancias, es necesario. A ver, ¿y la letra D? En el ámbito físico. En el ámbito físico nos enseña a cultivar el tono de voz, el lenguaje corporal y evitar muletillas y otros defectos que debilitan la comunicación del mensaje de Dios. Es bueno variar la voz, ¿no? A veces hasta gritar, hablar fuerte. Que no sea una voz en un solo nivel, porque eso trae cansancio. Una vez me invitaron a la iglesia Emanuel en una convención, estaba sentado allá, y un diácono, hermano, me admiré cómo despertaba a los que dormían. Estaba cerca ahí un hermano durmiendo, pues, y él se va a su ladito, pues, ¿no? Se pone a su ladito. Y, ¡gloria a Dios! Lo hizo saltar al hermano, a Dios sueño, ¿no? Y vuelta por allá también, igualito hacía su manera de despertar, ¿no? Entonces el predicador también debe modular su voz, variar, elevar, si hay asuntos que demandan atención, a lo mejor pausar, ¿no? No solamente sea una sola voz. También en el aspecto físico, muévase, paséese. Como alguien dijo, no sé, el predicador jarra, que se pone ahí así, y así predica su hora, ¿no? Entonces, crea movimiento también en su predicación, ¿no? La última, ¿qué dice? De no evitar las muletillas. ¿Qué entendemos por eso? Ajá. Sí, a veces hay un hermano que no estoy yo condenando, ¿no? Pero vale que ustedes, a veces el amén, el aleluya, ya se lo toma como una muletilla, ya se lo toma, pues, ¿no? Una vez una hermana, ay,
se acaba de accidentar y se quebró la pierna, gloria a Dios, decía, y para todo era amén, aleluya, gloria a Dios. Hay que saber cuándo corresponde, cuándo no, ¿verdad? Una vez un predicador llegó y dice, hermanos, yo me casé, hermanos, amén, hermanos. ¿Qué vamos a decir amén si no lo conocemos? ¿Se casaría o no se casaría? Porque al decir amén, pues es que estoy afirmando que yo sé que es así, ¿no? Pero si no sé, a veces se toma términos así ya de manera exagerada, ¿no? En un sermón 300, 200 veces aleluya, ya no es, eso ya es muletillas. Es bueno alabar, es bueno glorificar, decir aleluya, gloria a Dios, pero que no se lo tome simplemente como una... Me olvido de algo, aleluya, ¿no? Entonces, eso nos enseña también la homilética para que no caigamos, como Jesús lo llamó eso, en vanas repeticiones, ¿no? Vanas repeticiones. Muy bien. Entonces, estamos viendo que sí nos va a ayudar la homilética en algo, ¿no? Sí, nos va a ayudar, sí. Muy bien. Entramos con la predicación. La predicación. La predicación es importantísima, hermanos. Dios le gusta ver predicadores. Y ¿usted ha visto predicadores por las calles hoy día? ¿Predicadores por la calle ha visto hoy día? ¿Hoy día o hoy día? Hoy día, sí, hoy día. Hay predicadores que salen por allá, ¿no? Pero la predicación es algo que debe tener prioridad en la vida de la iglesia, ¿no? La predicación cristiana. Vamos a ver su importancia, ¿no? Primeramente, la predicación de la palabra se encuentra entre los privilegios y responsabilidades más grandes. ¿Confiadas a quién? Al hombre redimido, es decir, al creyente. Esa es una tarea. El apóstol Pablo sentía, él decía, ay de mí, en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no predicare, me es impuesta necesidad, dice él. Él sentía una carga por predicar la palabra y una responsabilidad. No olvide, es una responsabilidad que nosotros prediquemos la palabra del Señor. La predicación está entre uno de los métodos básicos de compartir el Evangelio. Cuando se estudia los métodos de evangelismo, ¿no? Yo hablo primero de los métodos básicos. Y los métodos básicos son 3. ¿Cuáles son estos? ¿No? Estos son los métodos básicos. De eso se derivan muchas otras clases de métodos de evangelismo, métodos de presentar el Evangelio, ¿no? Pero los métodos básicos son esos, a través de la predicación, la enseñanza y el testimonio. O sea, usted puede presentar, hablar de la palabra del Señor con estos 3 medios: predicando, enseñando o también testificando, ¿no? A ver, definamos. ¿Qué es para usted, hermanita, predicar? ¿Qué es para usted enseñar? ¿Y qué es para usted testificar? A ver, hay algunas diferencias. ¿Qué entendemos? Empezamos por Mana Pilar. Predicación es hablar acerca de la palabra de Dios, lo que se nos ha encomendado, ¿no? Ya. Enseñanza. Enseñar es el uso de estrategias para hacer entender algo, ¿no? Ya. Uso estrategias para crear. ¿Y la idea de testificar? Testificar es decir y compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Ya, para que claro. sean edificados esta mediante. Exacto, ¿no?
Bien, entonces predicación, acá partimos ya para que queden las ideas claras. Predicación tiene que ver, hermanos, con proclamación pública de la palabra de Dios. Eso tiene que ver predicación, es proclamación. ¿Puedo decir yo voy a predicar escribiendo? No. La predicación tiene que ver con proclamación pública, verbal, oral. Plazas, mercados, calles, estadios, ¿no? Eso tiene que ver la predicación, proclamación pública, verbal de la palabra del Señor. Eso tiene que ver con predicación. ¿Ya? Y enseñanza tiene que ver con explicación. Y también aplicación. Qué bonito, ¿no? Usted le enseña, le explica y luego le ayuda a aplicar esa verdad que usted le enseña a su vida, ¿no? Eso tiene que ver la enseñanza, ¿no? Y como decía nuestra hermana, ¿no? El testimonio, ese es contar lo que hemos experimentado. A ver, ¿cuál es más sencillito? ¿Cuál es más facilito? Claro, el testimonio es lo más fácil. Es el método evangelístico que todo cristiano puede hacerlo. A lo mejor alguien se encontraba y dice, yo no predico, no hablo porque todavía tengo que ir al instituto bíblico. No. Hermanos, el testimonio es la manera más sencilla de compartir tu fe. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que tú has experimentado. Cómo Dios te cambió, lo que Dios hizo, te sanó, te dio nueva vida. Bueno, todos tenemos un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y para recalcar esto, hay ejemplos bíblicos de testimonio. A ver, mencione un ejemplo bíblico de testimonio. Hay muchos ejemplos, especialmente de los primeros cristianos que se convirtieron. Pablo habla su testimonio y lo cuenta en Hechos todito, ¿no? Pero los primeritos que conocieron al Señor, a ver, la samaritana, el endemoniado gadareno. Pasaron un año en la iglesia antes de anunciar, antes de testificar. Apenas se convirtieron. O sea, eso hemos perdido en la iglesia. Y vale restaurar. Cada creyente puede testificar, decir lo que Cristo ha hecho en su vida. Y para eso, como le digo, no se necesita... adelante. Ya, a ver. Quita la mano yo. Dios le bendiga. Dígame. Termina el curso, le dice a los alumnos que se queden un minutito porque quiero tener una reunión con Listo. ellos. Ya, pastor, listo. Ya. Muy bien. Entonces, hermanos, como dicen, el endemoniado gadareno, mire, él ya un hombre que anterior, ¿cómo estaba? Loco, desnudo, dormía en los cementerios. Imagínense, ¿le gustaría usted dormir en un cementerio? Pero así lo hacía endemoniado. Una vez restaurado, ahí mismo el Señor lo manda, anda a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El testimonio, ¿no? Y mucha gente se admiraba, mucha gente. Y él no solamente dice que fue a su familia, sino que se fue por Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Por 10 ciudades testificando. Y mucha gente se convirtió, ¿no? Entonces los primeros cristianos, hermano, apenas el ideal del primer cristiano, apenas se convertían, estaban dando. ¿Qué hizo Andrés apenas se convirtió? A ver. Andrés.
a su hermano Pedro y lo trajo a Pedro. Apenas se convirtió, hermano. Él fue que lo ganó a Pedro, a ese gran predicador. A lo mejor podemos ganar a alguien que un día nos pasará, que era más grande que lo que nosotros aprendimos, quizás un poquito. Y nosotros, en lugar de envidia, hay que alegrarnos, ¿verdad? Que Dios lo use, que Dios... Fíjese, ese Andrés, ¿no? Lo ganó a su hermano Pedro y llegó a ser un gran... Más se menciona a Pedro que a Andrés casi poco, ¿no? Contar. Y eso, como le digo, vale recobrar en la iglesia, ¿no? Eso se ha perdido. Los primeros creyentes apenas se ganaban. Usted va a examinar, hay muchos pasajes. Mateo se convirtió. ¿Qué hizo? Y eso lo puede hacer usted también. Ajá. Pero es su primer paso. Pero para ganar a los inconversos, ¿qué hizo? Una cena, una comilona, hermano. Así que no espere solamente el aniversario. Usted prepárese, invite, dé usted testimonio, o invite al pastor, o invite a un líder. Antes de la comida, comparte la palabra. Eso es el plan Mateo. Así que hay que estudiar eso. Se conoce, yo lo tengo preparado, es el plan Mateo, el plan Andrés, el plan Felipe, el plan Rahab, ¿no? Sí. Entonces hay muchos planes que ellos como sin... Rahab, hermano, por favor, que también mi mamá se salve, mi papá se salve. Mire, qué iniciativa. No solamente pensó en ella, sino su familia. ¿No? Muy bien. Entonces, por todo el mundo predicar. Mire, uno de los temas muy importantes, entonces, la predicación estamos viendo, bueno, hemos ampliado para diferenciarlo. La predicación tiene base bíblica, ir por todo el mundo y predicar. La enseñanza tiene base bíblica, ir y hacer discípulos a todas las naciones, y también me seréis testigos. Y un testigo es aquel que ha experimentado algo, un testigo. Entonces, la predicación es uno de los métodos básicos, la predicación. Los otros dos son la enseñanza y el testimonio. De esta manera podemos cumplir la gran comisión dada de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Para la próxima clase, antes que me olvide, ustedes van a traer, hacer un análisis. ¿Qué es lo que usted considera como requisitos fundamentales para ser un predicador? Investigue sobre eso, ¿ya? Requisitos fundamentales. ¿Qué condiciones debe cumplir un hombre para ser un predicador de la palabra? ¿Ya? Y acá lo vamos a compartir, su investigación, todos ustedes van a compartir lo que han sacado. De un predicador, o para un predicador. ¿Ya? Para un predicador. A ver, aquí otro dato muy importante, la predicación en el plan de Dios, ¿no? Fíjese, la predicación tiene una relevancia en la palabra, en las Escrituras. Por ejemplo, el primer predicador fue Noé. A él se conoce como pregonero de justicia. Ahí está la palabra proclamación, pregonar, eso es predicar. Él fue el primero. Ahora, Salomón, ese gran rey, el gran sabio Salomón, él mismo en Eclesiastés, usted al leer el primer versículo de Eclesiastés, ahí él se llama lo que dijo el predicador, dice, ¿no? Cuando la iglesia de Jerusalén padeció persecución, dice, fueron todos anunciando, o sea, predicando, ¿no? el Evangelio por todas partes. Pablo también se designa, mire, esos títulos que se pone Pablo mismo, él, ¿no? Él dice que él ha sido constituido predicador, apóstol y maestro. Tremendos títulos, ¿no? Dios ha escogido revelarse y salvar a los hombres, esto es muy lindo, ¿no?
a través de la locura. Es decir, a veces el mundo lo considera una locura la predicación, pero Dios le ha placido salvar a los hombres por la locura de la... Así que salgan predicadores, aunque le llamen locos, ¿no? Pero a Dios le ha placido. El mundo lo puede considerar como una locura, que no lo valora, pero dice que a Dios le ha placido salvar a las personas por la locura de la predicación. No olviden, predicación es proclamar públicamente el Evangelio, ¿no? Sí, muy bien. Seguimos. Y acá viene la importancia de la predicación. Quiero terminar, ya nos vamos a... La importancia de la predicación. La fe, fíjate, lo que determina la importancia es que simplemente es que la fe es porque el oír y oír por la palabra. O sea, usted al proclamar la palabra le va a dar oportunidad a la gente que oiga, que nazca fe en su corazón y pueda salvarse. Pueda determinar, pueda tomar la decisión de salvarse o condenarse. Pero la predicación es fundamental. ¿Recuerda Romanos 10? Cuando dice primero dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será, y luego vienen las preguntas. ¿Cómo invocarán a aquel de quien no han oído? ¿No? Y al final termina, y también, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Un predicador tiene que ser enviado por Dios, ¿no? Entonces es importantísimo, hermanos, damos la oportunidad que la gente decida condenarse o salvarse. Y si leemos en la palabra del Señor, ¿cómo se fundaron las iglesias? ¿Cómo crecieron las iglesias? Hermano, una iglesia se funda, una iglesia crece, una iglesia puede tener anexos predicando. Si no predica, nunca va a tener anexos. No se va a extender. Porque los apóstoles donde iban, empezaban a predicar y terminaban fundando una iglesia. Pablo tiene ese elemento, ese principio elemental, ¿no? Donde llegaba, él fundaba una iglesia. Usted, Hechos, por ejemplo, Éfeso, ¿quién lo fundó? Éfeso, Corintios, ¿no? Pablo. Claro, Romanos, si no, él escribe ya, pero muchas iglesias, Filipenses, Colosenses, ellos fueron fundados por el apóstol Pablo. Por eso, una verdadera definición de misión, la misión correcta es, una misión termina fundando una iglesia. Si no se ha fundado la iglesia, no se ha hecho el trabajo misional completo, ¿no? Termino con esto. Antes que me olvide, el director ha quedado, yo me despido y me he dicho que lo esperen un ratito porque él tiene unas palabras con ustedes, ¿ya? La primacía de la predicación. Desde la húmeda celda romana, aquí es el mensaje de despedida que está dando Pablo a Timoteo. Ya él sabe que él va a morir. Él está encarcelado en la cárcel romana. Y mire lo que le dice, ¿no? Te encarezco delante de Dios. Esa palabra encarezco es te ruego, te suplico, te insto, ¿no? ¿A qué? Que juzgará lo vivo, que prediques la palabra. Ese era el anhelo. Su voz se iba a apagar. Él iba a morir. Y era necesario que alguien continúe, ¿no? Por eso le insta eso, predique la palabra. Insta, tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, pero sí con paciencia y doctrina, no haciendo uso de autoritarismo o maltratando a la gente, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, vendrán tiempos de apostasía. La gente ya no amará la sana doctrina, sino seguirá conforme a su concupiscencia. Y lo peor, que se levantarán maestros y les hablarán, no, sí está bien, así está bien. Entonces la gente ya se apartará de la sana doctrina, ¿no? Entonces, frente a eso, el apóstol Pablo le dice que tenía que predicar la palabra del Señor, ¿no? El deber principal de Timoteo aquí era predicar. Muy bien, mis hermanos, esta es la primera lección.
Que Dios les bendiga y creo que pueda servir algo en el ministerio que ustedes se proponen alcanzar, ¿no? Próximo lunes estamos continuando, ¿ya? Dios les bendiga, Dios les bendiga. Voy apagando esto porque